Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del laboratorio PRL 360. Seguimos con la serie de la neuroquímica del liderazgo en prevención de riesgos laborales y seguridad. Hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar del glutamato, el aprendizaje que construye seguridad. A ver, seamos sinceros y sinceras. ¿Cuántas veces has dado una formación en seguridad y al poco tiempo nadie recuerda lo importante? Y aparte de esto, voy a añadir también la fobia que muchas veces tenemos los técnicos y técnicas a dar esa formación. Porque muchas veces, quien la hemos dado, pues nos encontramos en situaciones pues que la gente viene a pasar el rato, o es un tostón, es una formación más de seguridad y no le dan la importancia, y muchas veces también es porque nosotros mismos, los técnicos y técnicas, a veces tampoco no nos enseñan a dar esas formaciones más dinámicas, más que enganchen a la gente, y muchas veces pues vas haciendo ensayo-error hasta que llega el momento donde llegas a conectar y sabes cómo lo tienes que hacer para que la gente le llegue esa información. Por eso que en la formación, ya como sabemos todos y todas, es algo difícil. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar el glutamato y para poder enganchar a esa gente y también dar esos tips para poder activarlo. No solo es un problema, de lo que hemos hablado, no solo es un problema de formación. Muchas veces también está ese problema de cómo aprende nuestro cerebro. Y aquí entra en juego esta sustancia que se llama glutamato. Vamos a ver qué es el glutamato. En sencillo, no nos vamos a complicar porque ya sabéis que aquí podríamos estar divagando horas y horas y podríamos entrar científicamente, pero más que nada estos capítulos son para dar a conocer estas sustancias y para ver cómo la podemos activar o frenar, depende de qué sustancia, para que nos ayude en seguridad y salud o en lo mismo que es prevención de riesgos laborales. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro. Eso ya nos da una pequeña pauta por dónde iremos. Su función es facilitar la comunicación entre neuronas, permitir el aprendizaje y consolidar la memoria. Y ahora, una idea clave y algo muy importante que nos tenemos que dar. Sin glutamato no hay aprendizaje. Eso es importante porque es la sustancia que nos hace conectar y, como hemos dicho, facilita la comunicación entre neuronas, permite el aprendizaje y consolida esa memoria. ¿Vale? Quedemos con esto y vamos a desgranar un poquito más. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? Cuando el glutamato se activa, las neuronas se conectan. Al conectarse, creamos esas nuevas rutas neuronales y se refuerzan las conexiones existentes. Muy importante. Por eso es una sustancia clave, como hemos dicho. Y eso lo que nos permite es aprender procedimientos, recordar normas y automatizar conductas seguras. Ya no solo estamos entrando en territorio de formación, sino también procedimientos, ¿vale? Porque muchas veces los procedimientos los tenemos que consultar o si los utilizamos bastante se nos puede quedar a la memoria. Pero sí que es verdad que es siempre muy, muy importante consultarlos, porque a veces nuestra memoria nos puede fallar. El glutamato y la seguridad laboral. Vamos a ver cómo conectamos estas dos partes. La seguridad depende en gran parte de lo que las personas recuerdan, lo que han interiorizado y lo que hacen de forma automática, lo que hemos ido hablando en anteriores capítulos. Y ahora vamos a entrar en los problemas habituales, las formaciones teóricas, exceso de información y poca práctica. A ver, de estas tres cosas vamos a desgranarlas un poquito más. Formaciones teóricas. Muchas veces, o casi todas las formaciones que acostumbramos a dar son teóricas. Y muchas veces lo hacemos en un modo que digo yo tostón, porque al final tampoco sabemos
muchas veces, hasta que no has practicado mucho, has dado muchas formaciones, no sabes cómo llegar a las personas y se vuelven unas formaciones teóricas y tostón. ¿De acuerdo? Por eso es un gran problema, porque a la que empezamos a hablar mucha gente se nos desconecta. Y al desconectarse, pues ya no escucha nada, o cuántas veces, yo lo he vivido personalmente, gente que se me ha dormido en mis primeras formaciones, y en las últimas, pues también porque le ponía un poco interés, pero sí que es verdad, cuando ves esta situación, sabes cómo darle esa vuelta al final, sabes cómo enganchar a esa persona. O muchas veces damos ese exceso de información que la gente se desconecta. Y aquí también voy a remarcar el del lenguaje. Hablar el lenguaje de las personas que nos escuchan, adaptarlo. Esto es muy importante. Y aparte de esto, pues también damos poca práctica. Si lo veis, y la gente que trabaja en seguridad y salud y prevención de riesgos laborales, sobre todo aquí en España, hay muchas formaciones, pero si veis, casi todas tienen mucha teórica, pero a veces les falta ese componente práctico. Por eso podemos llegar a intuir por qué fallamos muchas veces en esto, porque a lo mejor tenemos que buscar esos puntos para poder conectar con la gente, y uno de los puntos, y eso sí que es verdad que mi experiencia me lo ha dado, que introduciendo práctica, casos reales, y sobre todo que la gente también pueda aportar sus vivencias, eso nos ayuda a activar estas formaciones. Después, al final, si no, ya os contaré algunas anécdotas más. El glutamato, cuando pasa estos problemas, no se activa correctamente y no hay ese aprendizaje real. Eso que lo que buscamos con esas formaciones. Podríamos dar horas, pero si no activamos ese glutamato, vamos a tener un problema porque no habrá ese aprendizaje para esas personas. El gran error en seguridad y salud o en PRL, confundir en informar con formar. Dar información no es lo mismo que generar un aprendizaje. Y eso sí que es verdad y muchas veces lo confundimos. Puedes tener procedimientos perfectos o documentos impecables, pero si el cerebro no los integra, no existen en la práctica. Podemos tener teóricamente, pero la práctica, ¿cuántas veces hemos visto que tenemos procedimientos que nadie coge o que nadie se mira? Por eso es muy importante. Y aparte, el de confundir. Muchas veces damos las formaciones como informamos, como dar una información de un... Por ejemplo, aquí hay un artículo en la ley que tenemos que informar. Normalmente se da un papel o se da una pequeña charla y se firma. Pero no es lo mismo informar que formar, porque formar es dar información, aportarle cosas nuevas, explicarle casos reales y también, si se puede, practicarlo. Porque de esta forma vamos a formar a esa persona. No solo le estamos aportando información, sino que le enseñamos a hacer o le enseñamos cómo se tiene que hacer. Por eso creo que es muy, muy importante. Ahora, en este apartado, vamos a ver cómo activar el glutamato en la formación. Primer punto. Aprendizaje activo. Eso es muy importante y yo lo he vivido en mi propia persona cuando me han dado formaciones y también cuando yo las doy. Es poner prácticas, simulaciones y casos reales. Muchas veces, cuando empecé en prevención, me acostumbraba a dar mucha teórica. Mucha porque al final es lo que teníamos. Pero poco a poco me acostumbré también a dar esas formaciones, por ejemplo, las del puesto de trabajo, ya teniendo las máquinas al lado. Y si puedo, además que muchas veces venían donde estaba yo, prefería ir yo donde estaban ellos y sobre todo poder dárselas. Porque a veces, por concurrencias, pues de tiempo te pueden venir a dar esa información, pero prefería hacerlo, si había maquinaria, con esas personas al lado, porque si se generaban dudas o también para que esas personas
nos explicaran cosas, porque al final una formación tanto aprendemos de unos como de los otros, y por eso es muy importante. Las simulaciones, es muy importante poner simulaciones. Y sobre todo, muchas veces, pues podemos poner hasta juegos, ¿vale? Interactivos que con las personas de la formación pues se pueden jugar y al final también se termina aprendiendo. Y sobre todo poner casos reales y debatirlos. Y no solo, muchas veces estos casos reales los tiene que aportar el formador. Los mismos alumnos también los pueden aportar. Y esto va a servir a crear un feedback y una conexión donde las personas no se nos van a desconectar. Y van a estar atentas y su cerebro también estará allí, presente. La repetición. El cerebro necesita repetir para consolidar. A ver, tampoco no hay que ser repetición sobre repetición, pero sí que es verdad ir introduciendo repeticiones de lo que nosotros queremos que llegue más. Y sobre todo, enfatizarlo, que será el siguiente punto, que es el de la emoción. Lo que emociona se recuerda mejor. Por eso, crear esa emoción con el personal ayuda mucho. Yo sobre todo me acordaba que las formaciones de convenio de la construcción y de metal que daba, las primeras, de verdad, lo reconozco, era un tostón y eso era fracaso, porque la gente eras como un loro repitiendo una cosa, hasta que poco a poco pues fui probando cosas nuevas, porque soy una persona que me gusta leer y sí que es verdad, fui aprendiendo cosas nuevas de los libros, introduje casos, sí, seguía la pauta, pero también explicaba casos reales, preguntaba a las personas y eso hizo que muchas formaciones que a veces pues no podía dar, pues hay personas que que lo pidieran. ¿Y por qué no viene esta persona que me habían tenido pues en otra clase? ¿De acuerdo? Por eso es muy importante poder llegar, no ser ese loro. Y sé que muchas veces cuando tienes que dar el temario, muchas veces te vuelves un loro. Pero porque quieres. Porque al final tú le puedes poner de tu parte y puedes poner voluntad, que eso es muy importante y a veces la formación, los técnicos lo parecemos que no nos termina de convencer. Y poner esa si nosotros ponemos voluntad y seguimos estas mínimas pautas, vamos a poder llegar a esas personas y esas personas van a salir con el aprendizaje. Si no le ponemos voluntad, que es la parte fundamental, y vemos la formación como también para nosotros como un tostón y algo no funcional, no vamos a llegar a esas personas. Por eso que nuestra actitud y voluntad en formación también es súper importante. Aplicación inmediata. Si no se aplica, se olvida. Muchas veces cuando explicamos algo teórico es buscar esa aplicación o explicársela para que ellos lo relacionen y sobre todo ellos y ellas lo relacionen y sobre todo también nos puedan dar su feedback y su forma de ver. Porque como digo yo siempre en las formaciones puedo enseñar cosas, pero muchas más veces aprendo cosas de la experiencia de ese personal, porque ese personal lleva mucho tiempo trabajando algunas veces y pueden ayudarte mucho y se generan debates muy ricos, interesantes y educativos dentro de esa clase. Y además quiero decir que admiro a los formadores y formadoras que se dedican a eso, solamente a dar formaciones de prevención, porque de verdad son gente que ha llegado a un punto donde conectan mucho y donde hacen lo difícil fácil, porque para los técnicos la formación, como digo yo, para los técnicos y técnicas, la formación al principio sobre todo nos da mucho miedo. Y por último punto, una formación contextualizada, adaptada al trabajo real, que no sea un PowerPoint ir pasando, ir relatando cosas, no. Lo que vemos, cómo lo aplicarían ellos o tú cómo lo aplicarías y dando posibles soluciones. Y a veces, muchas veces, todos tenemos fotos porque hemos hecho fotos de situaciones para poder aportárselas. De ejemplos reales ya he ido planteando varios, pero bueno, voy a plantear uno más simple porque sí que es verdad que durante este capítulo he estado dando varios, que es un trabajador que ha recibido una formación de 8 horas, de 20 horas, pero en un momento crítico no sabe qué hacer. Y muchas veces no es falta de voluntad, es falta de la conexión neuronal consolidada. Por eso es muy importante esos 5 tips que os he dado anteriormente, poco a poco aplicarlos. Y también
poner esa voluntad y actitud por nuestra parte. Y para ir cerrando, la seguridad no solo depende de lo que enseñamos, sino de que las personas realmente aprendan y que el mensaje que queremos transmitir llegue a esas personas. Y en prevención, lo que no se aprende no protege. Quedaros con esa frase. Espero que os haya gustado el capítulo y mucha seguridad y salud para todo el mundo.